Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Esta noche contamos con la presencia de un invitado que es uno de los rostros más conocidos desde hace años de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de Rubén del Campo. Rubén del Campo nació en Pamplona en 1977. Tiene la licenciatura en Biología, especialidad ambiental y agrícola. Ingresó en el Cuerpo de Observadores de Meteorología en 2010, donde estuvo en el Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, y participó en el programa de medidas de gases de efecto invernadero y puso en marcha el programa de observaciones fenológicas. A continuación pasó al Cuerpo de Diplomados de Meteorología en 2017, donde se incorporó al área de información meteorológica y climatológica. Allí formó parte del equipo que gestiona las redes sociales de la AEMET y actualmente se dedica a la atención a medios de comunicación, actuando en numerosas ocasiones como portavoz de la agencia. Él forma parte también del equipo de profesores de los cursos selectivos que se imparten a los observadores de meteorología en la Agencia Estatal de Meteorología. Además, durante 1 año y medio fue el hombre del tiempo del programa radiofónico Agropopular e imparte también conferencias divulgativas en distintos ámbitos. Ha escrito artículos para el calendario meteorológico de las AEMET y para su blog. Es experto en identificación y clasificación de nubes y a raíz de esto recibió en 2017 un reconocimiento por parte de la AEMET por su contribución al conocimiento de nubes a través de las redes sociales. Es también miembro de la Asociación de Comunicadores de Meteorología y de la Asociación Meteorológica Española. Pero ante todo, se define como un gran amante de la meteorología y un afortunado en poder hacer de su pasión su profesión. Pues con esta carta de presentación, sin duda, nos hará pasar una velada muy entretenida, porque además el tema de hoy yo creo que se presta a todo tipo de conversaciones y consideraciones. Nos va a hablar sobre borrascas de gran impacto, cuándo y cómo se nombran. Que esto, bueno, podría parecer una cuestión meramente anecdótica, pero tiene su intríngulis, como sin duda él nos dejará claro en su charla de hoy. Por lo demás, agradecer la presencia también en la producción de Fernando Aguado y el resto del equipo de la AME. Recuerdo a todos los oyentes que a continuación, después de la charla, daremos paso a las preguntas. Animamos a todos a que lancen sus preguntas, comentarios o sugerencias para después tener una conversación entretenida, aparte de que Rubén aclare las dudas, las cuestiones, y eso se puede hacer a través del chat que está disponible. Y yo creo que sin más, Rubén, cuando quieras. Pues, José Antonio, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a la AME, ¿no? por ofrecerme impartir esta charla. Vamos a intentar salir de dudas, ¿no? Porque realmente el tema de las borrascas, el tema del nombramiento de borrascas, pues como comentabas, siempre da pie a veces a cierta polémica y sobre todo genera cierta confusión. En ocasiones no está muy claro cuál es el criterio del nombramiento y es en lo que me voy a centrar yo, ¿no? Porque, bueno, pues de borrascas ya se ha hablado aquí, creo que tú mismo, José Antonio, con Ricardo Torrijo disteis una charla magistral, ¿no? Sobre la famosa ya borrasca Filomena, que ya no es solo nombre de borrasca, ya es nombre de temporal, ya todo el mundo se pregunta que cuándo va a venir una próxima Filomena, ¿no? Entonces, está claro que el sistema en muchas ocasiones tiene éxito, pero vamos a ver que también en muchos casos pues genera dudas, ¿no? Entonces, si os parece, voy a compartir mi presentación y a partir de ahí pues vamos comentando un poquito cómo y cuándo se nombran las borrascas. Voy allá, un segundo. Compartir. Ventana. Borrascas con gas. Aquí. Vale. Si me podéis confirmar, por favor, que se ve a pantalla completa. Va con un poquito de retraso. A ver si ahora ya. Ahora se debería ver en pantalla completa. Vale, pues ahora voy a poner el cursor también, que siempre me gusta poder marcar algunas cosas. Entonces vamos aquí a
puntero láser. Bueno, pues como decimos, ¿no? Voy a hablar de las borrascas con gran impacto. Ese es el tipo de borrascas que se nombran, las borrascas que potencialmente pueden dejar gran impacto, y vamos a indagar, pues de alguna manera, en el proceso, ¿no? que hay para que una borrasca acabe teniendo su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero, yendo un poco a los orígenes, los antecedentes del tema de los nombramientos de borrascas, bueno, por un lado nos podemos fijar en el caso de los ciclones tropicales, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, se vienen nombrando, ¿no? Desde el siglo XIX, que ya algunos ciclones tropicales, algunos huracanes que, bueno, pues que tocaban tierra en las costas americanas, pues tenían nominaciones de santos, etcétera. Y ya después, poco a poco, se fue un poquito, vamos a decir, protocolizando su nombramiento. Ya cuando empezó la Organización Meteorológica Mundial, en los años 40-50, se les hacían listados con nombres femeninos, pero bueno, se consideró que era mejor pues que hubiera una alternancia entre nombre masculino y femenino, y desde los años 70 del siglo XX los ciclones tropicales se denominan así, ¿no? Con una lista en la que alternan los nombres de mujer y los nombres de hombre. Es una lista, además, cíclica, es decir, hay 6 listados de nombres que se van sucediendo cada año, y a partir del 7º año volvemos a empezar otra vez. Por ejemplo, en el año 2016, el primer ciclón tropical con nombre fue Alex, pues ya en 2022 será otra vez Alex. De esta lista de nombres fijos solo se eliminan aquellos huracanes que han causado pues grandes desgracias o muchos daños, ¿no? Como es el caso, tenemos aquí en la diapositiva del famoso huracán Katrina, que bueno, fue devastador en Luisiana. Eso por un lado. Luego en Europa también tenemos un antecedente que además es muy curioso, que es el antecedente de la Universidad Libre de Berlín. Esta universidad tiene un programa, desde hace también ya muchos años, se llama Adopta Vortex, ¿no? Adopta un vórtice, le llaman ellos. Y este programa permite que el público, cualquier persona interesada, pueda nombrar un anticiclón o una borrasca a cambio de una aportación económica a la universidad. Esta aportación económica va luego dirigida pues a programas científicos, ¿no? de la propia institución. Pero es muy curioso porque en este caso, claro, se pueden poner nombres a borrascas, como vemos aquí, la borrasca Klaus, la borrasca Joseph, pero también a anticiclones. Claro, los anticiclones son más persistentes, pues son más caros de nombrar, ¿no? Así que es muy curioso este sistema. Y luego hay que decir que el Servicio Meteorológico Alemán, el DWD, se hace eco oficiosamente de estos nombres, de estos nombramientos, y también los medios de comunicación. Bueno, pues con estos antecedentes se consideró por parte de algunas instituciones que podía ser positivo nombrar a las borrascas. ¿Por qué? Bueno, lo primero que vamos a aclarar que cuando hay nombramientos oficiosos, como es el caso de la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Porque el caso que hemos visto de los huracanes es un nombramiento oficial que se realiza para el Atlántico Norte por el Centro Nacional de Huracanes, situado en Miami, y es un nombramiento pues bueno, que al final tiene repercusión en todos los medios de comunicación, etcétera. Pero cuando es un nombramiento oficioso como el de la Universidad Libre de Berlín, algunos servicios meteorológicos lo adoptan, otros no, y a veces hay problemas con eso. Entonces, desde EUMETNET, ¿no? Que es pues, la red de servicios meteorológicos europeos, se empezó a estudiar el tema y se consideró que se podrían nombrar borrascas, pero no todas, como hace esta Universidad de Berlín, sino solo aquellas borrascas que potencialmente pudieran generar un gran impacto. Un gran impacto, pues borrascas muy profundas, que dejasen vientos muy fuertes, temporales marítimos importantes, episodios de lluvias o de nevadas muy intensos, ¿no? Y normalmente estos episodios están asociados a borrascas muy profundas, borrascas que se profundizan mucho, independientemente de si han sufrido un proceso de ciclogénesis explosiva o no, ¿no? No siempre tiene por qué ser una borrasca muy profunda aquella que ha sufrido un proceso de ciclogénesis explosiva. A veces no sufre este proceso y la borrasca es muy profunda. Bueno, el caso es que se sabe, esto es importante a la hora de la decisión de nombrar borrascas, que su nombramiento favorece una comunicación más efectiva. Se sabe por encuestas y por estudios que la población está más atenta a los avisos meteorológicos y a las recomendaciones de protección civil que si no se nombra.
Y a cuenta de esto, si os fijáis en esta gráfica, es muy sencilla de entender, esta gráfica lo que viene a marcar es un poco las interacciones que hay en Twitter con un determinado hashtag. Entonces, en azul tenemos aquí las interacciones que hay en Twitter con la palabra Dana, que también es un término que se ha hecho famoso recientemente por distintas razones, ¿no? Bueno, pues la Dana más intensa que hemos tenido en los últimos años, que fue sin duda la de septiembre de 2019, con aquellas inundaciones tan importantes, sobre todo en la cuenca del Segura, con inundaciones en Orihuela y demás, bueno, pues tuvo esta repercusión. Vemos aquí que hay un pico, ¿no?, de interacciones en Twitter, más o menos acusado. Recordemos que se hizo muy popular el término Dana, entre otras cosas porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo utilizó y, bueno, se propagó muchísimo en los medios de comunicación. Pues bien, este pico rosa, que como veis, prácticamente yo diría que quintuplica al pico de Dana, es el hashtag Borrasca Filomena. Está claro que la borrasca Filomena fue un fenómeno extraordinario, pero en todos los sentidos, no solo en lo meteorológico, y también lo fue en las redes sociales, ¿no? Entonces, la cantidad de interacciones que hubo fue brutal. Pero claro, están todas agrupadas en ese nombre. Si no se hubiera nombrado, pues a lo mejor tendríamos muchos tweets con Nevada en Madrid, otros con Nevada en Toledo, otros con gran temporal de invierno, y así está todo, digamos, agrupado en borrasca Filomena. Entonces, que tenga nombre el temporal, pues la verdad que facilita mucho la comunicación. Bueno, pues con estos mimbres, ¿no?, con estos antecedentes, ya es cuando EUMETNET, ¿no?, este grupo, digamos, esta red de servicios meteorológicos europeos, decide que estaría bien, pues, nombrar estas borrascas de gran impacto, ¿no? Estas borrascas que luego veremos cuáles son aquellas borrascas que se consideran de gran impacto. Entonces, para ello, y ahora empieza aquí el meollo, el lío que tenemos montado en Europa, empiezan los grupos de nombramiento. Entonces, en primer lugar, en la temporada, si no recuerdo mal, 2015-2016, comenzó a poner nombres a las borrascas el grupo Oeste, que actualmente está compuesto por el Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos. Al principio solo estaba compuesto por Irlanda y Reino Unido. Se empezó por este grupo porque normalmente, pues bueno, son los que están ahí en la senda, ¿no?, de las borrascas atlánticas más profundas, y era un buen laboratorio de pruebas. Bueno, como vieron que la cosa funcionaba, en el año 2017, en el otoño del 2017, se formó el grupo Suroeste. Portugal, España y Francia en primera instancia, nosotros tres. Ya después se añadieron Bélgica y también Luxemburgo, que se ha añadido este año. Bueno, pues el grupo Suroeste es un grupo que también, bueno, recibe bastantes borrascas atlánticas, pero, amigo, también tenemos borrascas mediterráneas y en un principio no se nombraban. Así que el primer año, alguna borrasca de gran impacto de origen mediterráneo, no Dana, sino borrasca en superficie, que causó problemas, no se nombró. Eso ya se corrigió posteriormente. Bueno, eso aparte, luego veremos que el grupo Oeste, ¿no?, el primer grupo, y el grupo Suroeste, el segundo, tienen listas de nombres diferentes. Pero no queda la cosa ahí. Ya cuando llevábamos, pues, 3-4 años trabajando los dos grupos, se incorporan dos nuevos grupos de nombramiento más. El primero, nos vamos al otro lado del Mediterráneo, el grupo del Mediterráneo Oriental, compuesto por Grecia, Chipre e Israel. Aquí están los grupos aquí. Estos tres países también tienen su lista de nombramiento y estos han empezado a nombrar en la temporada 2021-2022. Y simultáneamente se les une el grupo del Mediterráneo Central, compuesto por nada menos que 6 países: Italia, Malta, Eslovenia, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. Este grupo, que también pone nombres, ya riza el rizo. Los dos grupos mediterráneos rizan un poco el rizo porque en Grecia, Chipre e Israel, con 3 países, tenemos 2 alfabetos distintos, pero también con el grupo del Mediterráneo Central, en el que está el alfabeto nuestro, el cirílico, incluso, bueno, pues países como Eslovenia y Croacia, que no es el mismo idioma, pero es parecido, pues tienen un alfabeto diferente y entonces un lío monumental. Bueno, Croacia no sé si tiene alfabeto cirílico o no, la verdad, pero Montenegro seguro que sí. Bueno, es un lío tremendo, ¿no? Y cada uno de estos grupos, el Mediterráneo Central y el Oriental, tiene su propia lista de borrascas con nombre. Vale.
Luego tenemos otro grupo, Grupo Norte, compuesto por Dinamarca, Noruega y Suecia. En este caso, este grupo de momento no pone nombre a las borrascas, lo único que hace es comprometerse a respetar los nombres que pongan los demás grupos. Y finalmente tenemos el grupo de Europa Central, compuesto por Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Suiza, Austria y Hungría, que de momento toman los nombres de la Universidad Libre de Berlín, de la que ponía los nombres a todos los sistemas de bajas presiones y de altas presiones también. Pero estos solo toman los nombres de los que son de gran impacto. O sea, como veis, es un galimatías monumental, ¿no? Es un galimatías monumental porque además, pues ya digo, cada grupo tiene su lista de nombres. Ahora lo vamos a ver aquí en la diapo siguiente. Un segundito, si pasamos de diapositiva. Aquí lo vemos. El grupo del noroeste tiene estos nombres. Nosotros, que somos los del grupo suroeste, tenemos estos otros nombres. Los, como hemos dicho, del norte no realizan nombramientos, los del central tampoco, y luego los dos grupos mediterráneos, cada uno tiene su nombre. Por cierto, que hoy el grupo oeste ha nombrado la borrasca Arwen para regocijo, ¿no?, de los forofos de Tolkien y el Señor de los Anillos, ¿no?, porque es un personaje de ahí de esta saga. Bueno, pues la borrasca Arwen nos va a dejar además en España esa borrasca junto con el anticiclón atlántico bastante potente, ¿no?, por aquí, y las bajas presiones por esta zona del Mar del Norte va a ir desplazándose hacia el sur, pues se va a crear un canal de vientos del norte, nos va a llegar una masa ártica prácticamente, más que polar, con nevadas pues el fin de semana en muchas capitales de provincia del tercio norte. Bueno, ya vemos a lo que vamos, ¿no? Un montón de listas con un montón de nombres y con nombres además pues que tienen su historia. Esto lo comentaremos al final, pero claro, hay nombres que para nosotros están muy bien, pero para los irlandeses no tanto, ¿no? Este es el famoso caso que pasó en el primer año de nombramiento, que nombramos nosotros a la borrasca Jorge, pero la borrasca Jorge de alguna manera provocó fenómenos bastante adversos en el sur de Irlanda. Y para un irlandés decir Jorge pues no es nada fácil. Y entonces ahí hubo algunos problemas, ¿no?, con los nombres. Esto lo comentaremos un poquito, si os parece, al final. Bueno, ya tenemos los listados, ya sabemos que hay varios grupos, ya sabemos que hay varios listados de nombres. Entonces, desde este punto hay que decir que cuando una borrasca se está acercando al continente europeo, el grupo que nombra pues es aquel cuyos efectos va a sentir primero. Es decir, si una borrasca, por ejemplo, ahora como es el caso más reciente de Arwen, una borrasca que se ha formado por esta zona y va bajando hacia el Reino Unido, y el Reino Unido es el primer país que va a notar los efectos, bueno, pues el grupo oeste, que es donde está integrado el Reino Unido, lo nombra. En nuestro caso, la borrasca Blas, que es la última que hemos tenido, fue una ciclogénesis mediterránea que ocurrió al sur de Baleares, fue una borrasca, por cierto, muy duradera, que estuvo prácticamente 10 días, ¿no?, en la misma posición, y además en algunos momentos se pensó que podía alcanzar características tropicales y convertirse en un huracán, y bueno, dio bastante que hablar. Pues bueno, como la borrasca Blas básicamente nos afectaba a nosotros, a España, la nombramos nosotros, ¿no? Y ese es el criterio. Luego también los italianos nombraron a la borrasca Polo hace unas semanas, los griegos también nombraron a Tina. Entonces ya cada grupo ha nombrado ya a su propia borrasca. Ya estamos todos con nuestro primer nombre. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los criterios de nombramiento, o sea, ¿cuándo vamos a nombrar una borrasca? Ya hemos dicho que es cuando se considere que es una borrasca de gran impacto, pero para eso tenemos que digamos, agarrarnos a unos criterios para que dentro de todo este galimatías que hay, pues por lo menos el criterio sea más o menos homogéneo. Entonces aquí está este árbol de decisiones que ahora vamos a pasar a comentar, que hizo mi compañera Bea Herbella, del área de comunicación de AEMET, que es muy chulo, muy intuitivo, para ver cómo se nombran las borrascas, pero este cuadro ya se ha quedado obsoleto. Ahora vamos a ver por qué, que es interesante también verlo. Este cuadro de decisiones era válido hasta la temporada 2020-2021, es decir, hasta el año pasado. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, vale, llega una borrasca, vamos a centrarnos en el suroeste de Europa porque es nuestro grupo y es lo que más puede interesarnos, ¿no? Se nombra una borrasca se acerca una borrasca al suroeste de Europa, bien por el Atlántico o bien por la ciclogénesis mediterránea,
Y lo primero que nos preguntamos es, ¿esta borrasca va a generar viento muy fuerte? No, pues no se nombra. Ya está. El primer criterio para realizar el nombramiento es que genere viento muy fuerte. Vale, pero bueno, pues decimos que sí. Sí genera viento fuerte. La siguiente pregunta que nos hacemos, ¿y este viento va a afectar a amplias zonas del territorio? No, pues no se nombra. Tampoco se nombra, lo dice aquí, si esos vientos son regionales, es decir, si son vientos pues tipo levante, en el que también influye mucho la orografía del terreno, o el cierzo, ¿no?, en el Ebro, que realmente más que por una borrasca está generado por un gradiente grande de presión, ¿no?, entre un anticiclón atlántico, una borrasca mediterránea y la canalización que sufre este viento a través de la cuenca del Ebro. Bueno, pero suponemos que sí, que tenemos viento muy fuerte y que el viento va a afectar a amplias zonas del territorio. No vale que solo ahí en la costa de Lugo tengamos vientos muy fuertes. No, tienen que ser amplias zonas del territorio. ¿Es que sí? Vale, muy bien. ¿Pero va a ser tan intenso este viento como para activar avisos de nivel naranja o rojo? Es decir, en general en nuestro país está previsto que las rachas superen los 80, 90 o 100 kilómetros por hora en función de las zonas. No, pues no se nombra. Bueno, pues este criterio ha cambiado, pero nos quedamos de momento con el criterio antiguo. No, pues no se nombra. Sí, tenemos avisos naranjas en bastantes zonas, pues entonces, ¿este aviso se va a activar en España, Francia, Portugal, Bélgica o Luxemburgo? No, pues no nos afecta. Nosotros no nombramos, nombrará otro grupo. Sí, pues sí, sí nombramos. Vale, ¿qué problema tenía estos criterios? Pues tenemos un ejemplo muy fácil. La borrasca Filomena se nombró de chiripa. O sea, si tú sigues este árbol de decisiones, la borrasca Filomena se nombró porque 2 días antes de llegar a la península ibérica, pasó cerca de Canarias y dio lugar a avisos de nivel naranja en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria. Que siendo estrictos podías haber dicho, pero tampoco son amplias zonas del territorio y no lo podíamos haber cargado. Lo que pasa es que hizo esa pequeña trampa porque como se veía venir el temporal de nieve que venía, se dijo, bueno, venga, pues aunque sea no una gran zona del territorio, vamos a nombrarla. Pero claro, esto genera problemas, porque si la borrasca hubiera pasado un poco más al norte de Canarias y no toca Canarias, entonces no se habría nombrado. Y es bastante incongruente que un temporal como el de Filomena no se nombre. Entonces ahora se han cambiado un poquito los criterios, vamos a la siguiente diapo. Aquí la tenemos, y bueno, aquí yo no tengo la habilidad que tiene mi compañera Bea para hacer este tipo de presentaciones, lo he tuneado como he podido, pero bueno, un poquito, vamos, ya sabemos los primeros pasos que hay que dar y nos vamos a activar avisos rojos o naranja por viento intenso. Pues imaginemos que no, antes era, pues si no, no se nombra. Y ahora decimos, bueno, vale, no hay avisos naranjas o rojos por viento intenso, pero activará avisos amarillos por viento intenso y avisos naranjas o rojos por lluvia o nieve. Entonces no, pues no la nombramos. Pero si sí nombra avisos amarillos, si sí hay avisos amarillos, es decir, el viento va a ser muy fuerte, pero no tanto como en otro tipo de temporales, pero este temporal viene acompañado de mucha lluvia y mucha nieve, pues venga, sí, la nombramos, ¿no? La nombramos si es en España, Francia, Portugal, Bélgica o Luxemburgo. Entonces este año se han relajado un poquito los criterios de nombramiento porque ya digo, siendo estrictos, Filomena no se debería haber nombrado y eso no puede ser. Y esto también, pues este año, en esta última semana, en esta semana última de noviembre que estamos viviendo, pues ha generado cierta polémica porque, bueno, pues hay un centro de bajas presiones que atendiendo a estos nuevos criterios se podía haber nombrado, pero finalmente se decidió no nombrar. Entonces, bueno, esto un poco son los criterios, no sé si ha quedado todo ya lo suficientemente confuso para no entender nada, pero esto es lo que es, ¿no? Es bastante complicado. Entonces, bueno, ahora decimos, vale, pues vamos a bautizar una borrasca, la bautizamos, sí. ¿Qué hacemos después? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el nombramiento de una borrasca es a criterio de los predictores, ¿no? En este caso, en España, del jefe de turno de predicción, ¿no? Que está en el Centro Nacional de Predicción, jefe de turno, estudiando pues las características de la borrasca, si es muy profunda, si va a generar estos avisos que hemos hablado, decide que hay que nombrar una borrasca. Entonces existe un formulario tipo, que es este que estamos viendo aquí, es un formulario interno
que utilizan todos los países que forman parte de este programa de nombramiento de borrascas, ¿no? Entonces, en este caso, el formulario, como vemos aquí, es el formulario del Grupo Suroeste. Y bueno, pues lo que tiene que hacer el jefe de turno es rellenar las casillas pues con el nombre propuesto. En este caso era el de la borrasca Blas. Aquí se dice en qué posición más o menos va a estar el centro de la borrasca. Está previsto que esté el centro de la borrasca cuando tengamos los primeros avisos por viento. Dice orange o red, no está todavía actualizado, pero ya ahora podría ser yellow también, ¿no? Ya podría ser con avisos amarillos. Entonces se da la latitud y la longitud, ¿no? 38 norte, 7 este, pues bueno, en el entorno de Baleares estaba esto. Y aquí se dice, bueno, pues cuándo entraría en vigor el primer aviso por viento. Vemos que siempre, o mejor dicho, cuándo se emite el primer aviso por viento, ¿no? El día 5 de noviembre a las 10:30 y cuándo entra en vigor. Pues ya el 6 de noviembre a las 5 UTC. Bueno, con este formulario se dice también nivel máximo de viento que va a alcanzar, aviso naranja, que es el aviso que hubo en Baleares. Hubo también naranjas por precipitaciones persistentes y por fenómenos costeros. Y aquí se dicen otros avisos naranjas o rojos, ¿no? que bueno, pues que se vayan a activar. Aquí se habla de fenómenos costeros y de hecho hubo muchísimo oleaje con la borrasca Blas. En un principio no se consideró rain, pero si no me equivoco hubo también algún aviso naranja por lluvia. Bueno, pues este formulario, en este caso rellenado por el jefe de turno de predicción del Servicio Meteorológico Español, se envía por correo electrónico a una dirección que está aquí, pero que yo obviamente pues, he eliminado del formulario. Se envía a EUMETNet, a un centro que luego hace esa propagación de este formulario a todos los servicios meteorológicos que participan en el programa. ¿Para qué? Bueno, pues para que estén todos informados de que ha habido un nombramiento. ¿Y por qué tienen que estar informados todos los servicios meteorológicos? Bueno, pues porque este nombramiento obviamente no se queda en este formulario. Luego lo que hay que hacer es difundirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Ahí lo digo, ¿no? Bautizamos una borrasca. Le hemos bautizado, le hemos puesto nombre. ¿Qué es lo que hacemos después? Bueno, pues en AEMET concretamente hacemos unas cuantas cosas. La primera, tenemos un apartado de la página web, que por cierto no he puesto la dirección, pero que con cualquier buscador alguien ponga borrascas con gran impacto AEMET, le manda directamente y vamos rellenando nuestro famoso rosco de las borrascas, ¿no? Que es una infografía muy, bueno, pues muy acertada, ¿no? En la que, como veis, los nombres giran en sentido antihorario, ¿no? Es un guiño al giro de los sistemas de bajas presiones en el hemisferio norte, y que es una infografía que por sí sola da una gran cantidad de información, porque cuando una borrasca se nombra, digamos que está apagada, pero cuando se nombra, ¡pum!, pues el nombre de la borrasca se enciende, pero se enciende con un color que corresponde al mes en el que se ha nombrado, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la borrasca Ogo, más o menos, yo lo siento, mi francés es muy malo, pero tenemos la borrasca Ogo que se nombró en octubre, pues con el color rojo que corresponde a octubre. La borrasca Blas que se nombró en noviembre, con el color pues, rosa, diría yo, un poco daltónico, ¿no? Pues ahí está. Si en diciembre se nombra Celia, pues tendrá este color, en enero la siguiente y así. Entonces, vamos rellenando este rosco, como le llamo, ¿no? Yo, este gráfico de borrascas, que luego se difunde pues a través de las cuentas oficiales de las redes sociales de la Agencia Central de Meteorología y que también, como digo, figura en su página web. Este es un poco, digamos, el punto de encuentro de las borrascas con nombre. Por supuesto, nos hacemos eco del nombramiento en nuestros mapas de superficie, los mapas donde aparecen los centros de bajas presiones, los anticiclones, pues aquí tenemos a la borrasca Blas. Estos mapas con frentes son los de AEMET, pero hay que decir que todos los países que participan se comprometen a meter en sus mapas de superficie los nombres de todas las borrascas. O sea que en el mapa de superficie de Meteo France también aparecerá en sus mapas el nombre de la borrasca Blas, ¿no? Y también hay que decir, por otro lado, que si imaginaos que aquí tenemos un ciclón tropical que se va acercando, que a veces ocurre, se acerca por aquí, ¿no? Se extratropicaliza y se convierte en ciclón posttropical, es decir, ya en una borrasca de latitudes medias, aunque en origen hubiera sido un huracán, en ese caso se respeta el nombre del ciclón tropical. O sea, si nos imaginamos, por ejemplo, qué sé yo, que el huracán Alex, ¿no? Por poner un ejemplo,
llega a nuestras latitudes, se extratropicaliza y va a provocar un gran impacto en Europa, no se le pone un nombre de borrasca de gran impacto, sino que ya se queda con el nombre que tenía. Es la borrasca Alex o ex-Alex, ¿no? Como ex porque en sus etapas anteriores fue un ciclón tropical. Bueno, pues esta es una de las cosas que se hacen y luego, por supuesto, se utiliza el nombre en los comunicados oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos un ejemplo, en una nota informativa que se elaboró a principios de este mes, pues por el temporal marítimo y de viento que iba a provocar la borrasca Blas, ¿no? Esta nota informativa que se publica en la página web, que se difunde a través de las redes sociales y que se transmite a todos los medios de comunicación, ya hablamos de que una borrasca mediterránea nombrada por AEMET como Blas, centrada entre Baleares y Cerdeña, generará vientos fuertes o muy fuertes. Por supuesto, también este nombramiento se comunica a las protecciones civiles. Es decir, se hace una difusión bastante activa, ¿no?, del nombramiento, pues para que los estamentos de protección civil, para que los medios de comunicación y para que el público en general sea consciente de que se ha nombrado una borrasca, porque el objetivo final era lo que hemos dicho pues, inicialmente, ¿no?, que el nombramiento consiga captar de alguna manera la atención del público y que esté más preparado pues, para afrontar una situación que puede ser de gran impacto, como fue, pues, sin duda, Filomena, ¿no?, que yo creo que en cuanto a borrascas con gran impacto ha sido pues probablemente la que más, junto con la borrasca Gloria, que fue en 2020, un poquito antes de la COVID. Bueno, luego, a posteriori, espera un momentito, voy a beber agua. Otra cosa que se hace, que hacemos en AEMET, y que es muy interesante, os invito a todo el que esté interesado a visitar la página web de borrascas, es que el ATAP, ¿no?, el área de técnicas y aplicaciones de predicción, elabora un análisis a posteriori pues de la borrasca, ¿no?, explicando un poquito su formación, su evolución posterior, si ha sufrido un proceso de ciclogénesis explosiva o no, o bueno, cosas interesantes y aspectos de la borrasca que pueden resultar de mucho interés. También se hace eco de los impactos, ¿no?, pues de qué cantidad de avisos de determinados niveles hubo, rachas máximas de viento, cantidad de precipitación, y también se muestra un poquito de información de retorno, ¿no? Gracias a que hemos puesto nombre al sistema de bajas presiones, podemos utilizar el famoso hashtag en internet, ¿no?, pues la almohadilla borrasca Blas, y los aficionados a la meteorología o cualquier persona en las redes sociales puede subir un tuit diciendo, bueno, pues mira, tenemos aquí un río a punto de desbordarse por las lluvias que está provocando la borrasca Blas. Pues poner ese hashtag luego nos ayuda muchísimo a nosotros, ¿no?, a la hora de hacer un análisis de cómo ha afectado, de cómo de adversa ha sido la situación, porque podemos recopilar de manera muy sencilla toda la información que hay en redes sociales gracias a que está agrupada en el hashtag. Así que realmente en este sentido es muy valioso el nombramiento y pues a todos los aficionados que nos están viendo, escuchando, les animamos, ¿no?, a que cuando sean testigos de un fenómeno de gran impacto y esté una borrasca nombrada, pues que utilicen el hashtag, porque luego a la hora de recopilar esa información nos viene muy bien, ¿no? Es muy útil, ¿no? De alguna manera se fomenta la ciencia ciudadana. Bueno, pues hemos visto un poco lo positivo, ¿no?, que tiene, y ahora me gustaría pararme un poquito, como negativo es una palabra fea, pues en las oportunidades de mejora, ¿no?, en las posibilidades que tenemos de mejorar. Aquí voy a hablar un poquito y después, pues si alguien quiere apostillar algo, comentar algo, pues lo puede comentar o dejar sus dudas o preguntas en el chat. Pero, ¿qué cosas hemos visto que son mejorables, ¿no?, o qué cosas hemos observado en estos ya 5 años que nos dan algunos dolorcillos de cabeza, ¿no?, en cuanto al nombramiento de borrascas? Pues lo primero, la primera cuestión es que en ocasiones se puede sobrealarmar. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo, la borrasca Etienne, es una borrasca que la nombró nuestro grupo, el Grupo Suroeste, a instancias de Portugal. ¿Por qué? Pues porque provocó rachas de viento muy fuerte, avisos naranjas, pero en el sector occidental de Azores. Entonces, claro, a nosotros pues nos pillaba bastante lejos, la verdad. Y cuando tú propagas la información de que se ha nombrado una borrasca, muchas veces algunos medios no se paran a discriminar si ha sido en Azores o ha sido en
en la del centro de la península, ¿no? Entonces, un titular grande, la borrasca Etienne ha sido nombrada, bueno, pues puede dar lugar a malentendidos, ¿no? Quizás en ese caso sea sobrealarma, sobreavisa, porque esa borrasca realmente en España no provocó ningún impacto, no dejó ni avisos amarillos por viento en tierra. Hubo algún aviso amarillo costero por mar de fondo en Galicia, pero vamos, nada más, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que hemos visto. Otro de los problemas es que este sistema realmente de borrascas se está pensado mucho, yo creo, también es mi opinión, también pues, algunos predictores también parece que opinan así, ¿no? Que está pensado más para las borrascas atlánticas que, bueno, en general circulan a latitudes más altas que las nuestras, ¿no? Borrascas que se forman en Terranova, que atraviesan el Atlántico, que se profundizan muchísimo y que llegan, pues bueno, eso, con unas presiones muy bajas a Europa Occidental, pero más al norte que nosotros, al Reino Unido, Francia, Países Bajos, y que ahí sí que, bueno, pues tienen un gran impacto, casi siempre con vientos muy intensos, ¿no? Con un gran temporal marítimo, vientos huracanados, también lluvias, pero que el viento es un factor muy protagonista, ¿no? Y en cambio nosotros tenemos pues, las famosas danas, que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La famosa dana de septiembre de 2019, que no tiene nombre, aunque es la dana por antonomasia, porque realmente a raíz de este temporal fue cuando el término se popularizó muchísimo, se hizo bueno, famoso ya de manera clara y rotunda, pero no se nombran. ¿Por qué? Pues porque se nombran borrascas que tengan reflejo en superficie, bajas en superficie y además, como hemos visto al principio, que sean profundas, ¿no? Que sean profundas. Entonces, claro, un temporal como aquel que ya digo en la Vega Baja del Segura, pues fue brutal, pues no fue nombrado, ¿no? Y en este caso, si nos vamos a lo que ha pasado en la última semana con esta, bueno, pues esta dana que hemos tenido también, que ha dado lugar a nevadas en cotas bajas, en el sistema ibérico, en la Cantábrica, que ha dado lugar a lluvias torrenciales en puntos del sur de Cataluña, sobre todo en las proximidades del delta del Ebro, pues bueno, tampoco se ha nombrado, a pesar de que la dana llegó a tener o ha tenido reflejo en superficie, ¿no? Acabó siendo una baja fría aislada. Sí que es verdad que sin profundizarse demasiado y con unos avisos que la mayoría de los avisos estaban asociados a la dana más que a la baja fría en superficie, ¿no? Pero bueno, esto es un problema porque realmente impactos hubo y es, bueno, se podría haber nombrado también, ¿no? Y luego otro fallo que puede haber, otro problema, es que no siempre es la borrasca la culpable de una situación adversa. Esto a mí no me parece tanto un fallo, esto quizás más pues, los puristas, ¿no? Aquellos que están ahí siempre pues, muy atentos a la evolución de la situación sinóptica y demás, les puede parecer un poquito más, pues que no debería hacerse así. Pero, por ejemplo, tenemos aquí la borrasca Gloria. La verdad es que la borrasca Gloria fue también, aunque no tan mediática como Filomena, realmente a efectos de la historia reciente de la meteorología española, pues en mi opinión, es casi tan importante como Filomena, sino más, porque la cantidad de lluvia que dejó en toda la vertiente mediterránea en 3 días es el temporal que más precipitación ha dejado en 3 días en toda la vertiente mediterránea. Y eso se dice pronto, porque anda que no ha habido temporales intensos, adversos, históricos en nuestra fachada mediterránea, ¿no? Históricamente afectada por temporales de lluvias torrenciales. Pues Gloria en 2019, en enero de 2019, dejó unas cantidades de lluvia bestiales, más de 1 metro de nieve, que también se dice pronto, más de 1 metro de nieve en localidades del Maestrazgo de Castellón, más de 1 metro de nieve, repito, y olas de 14 metros en puntos de Baleares, de 14 metros, he dicho bien, es el récord de ola medido en el Mediterráneo occidental. Pues todo esto, claro, sucedió con la presencia de la borrasca Gloria, pero es que la borrasca, el centro de bajas presiones en sí, fue muy efímero, enseguida fue absorbido por otro, digamos, área de bajas presiones más extenso en el Mediterráneo occidental, pero en realidad el temporal también en gran parte estuvo o fue debido
no tanto a esa borrasca, ya digo, de vida efímera, sino a este potentísimo anticiclón, como vemos aquí, ¿no? De más de casi 1050 hectopascales, que también se dice pronto, pero que prácticamente fue récord en el sur del Reino Unido, y claro, el enorme gradiente de presión que había entre el anticiclón y la borrasca. Entonces, hablamos de la borrasca Gloria, pero siendo puristas, siendo estrictos, quizás no fue esa borrasca la que provocó la mayor parte de los fenómenos adversos. Y entonces hay quien dice, no, es que no se tiene que haber nombrado. En mi opinión personal, esto es una opinión particular, aquí ya casi mezclamos el temporal con la borrasca. Es decir, estamos ya mezclando la causa con el efecto, ¿no? Y en este caso tampoco me parece mal, porque si lo importante es que el público esté avisado, pues qué más da que la borrasca vaya a tener una vida corta o que sea un anticiclón muy potente o que ayude a que el fenómeno sea más adverso. Lo importante es que haya algo con nombre, eso es mi opinión, ¿eh? Y que el público vaya a estar atento y que sobre todo a posteriori, a la hora de hacer estudios, sepamos a qué nos estamos refiriendo. Porque si no, pues este temporal, con todos esos récords que he comentado, pues a lo mejor habría pasado más inadvertido para el gran público, ¿no? Así que yo creo que está bien que se nombre. Bueno, y también tenemos el caso de Filomena. Filomena es la nevada, es la borrasca que provocó la gran nevada, pero también se habla, o sea, cuando Filomena viene como con es un kit, ¿no? Es la nevada, la gran nevada y la ola de frío posterior. O sea, porque en Filomena tuvimos 25 bajo cero. Pues mire usted, ya con los 25 bajo cero, Filomena ya estaba en los Alpes o por ahí. O sea, ya fue una situación estable después de Filomena, con nieve en el suelo, ¿no? Y con esa gran pérdida de calor que supone tener un suelo cubierto de nieve. No fue Filomena, pero, en fin, a mí no me parece mal tampoco, ¿no? Porque a la hora de acotar el temporal, al final yo creo que la nevada y la ola de frío posterior, pues es todo uno, ¿no? Porque una cosa pues dio lugar a la otra. Bueno, y otro de los problemas que tenemos son los falsos bautizos. Al final resulta que el sistema, pese a que tenga sus fallos y a veces sea polémico, pues parece que gusta. Y entonces ya hay medios de comunicación, algunos generalistas, otros especializados en meteorología, que ven una borrasca, saben, suponen, ven los modelos y dicen, joder, esto la va a liar. Y entonces ya van diciendo, pues vamos a tener la borrasca Celia. Bueno, pues si dicen vamos a tener la borrasca Celia, no la han bautizado, la han cuasi bautizado, ¿no? Ahí va, no pasa nada. El problema es que cuando de un medio especializado salta al medio generalista, ya la hemos liado, ya la han bautizado. Entonces yo ya he leído que la borrasca Celia pues ha dejado no sé cuántos litros, no sé dónde. Digo, pues es que esta borrasca Celia se podía haber nombrado, pero no se ha nombrado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos la borrasca Celia de verdad? Pues se genera cierta confusión, ¿no? Entonces es una pena. Luego, hay no nombramientos que generan malestar, ¿no? Y esto, a ver, esto puede pasar, ¿no? Quizás con el caso de la no nombrada, está en el Mediterráneo, obviamente, a pues, todas las personas que residen, ¿no? En la zona del campo de Tarragona, que llueve mucho, pero sobre todo en el delta del Ebro, en todas estas zonas, joder, el Observatorio del Ebro, que es un observatorio que tiene más de 120 años de serie, batió su récord de precipitación en noviembre. Eso obviamente es muy significativo. Pero, claro, atendiendo a que la borrasca en superficie no era muy profunda y a que la mayoría de los avisos, pues bueno, eran debidos más a la situación de baja en altura que a esa borrasca fría en superficie, se decidió no nombrar. Pero claro, ahí siempre te queda, pues eso, que las personas que sufren los adversos, aunque no sea una zona muy extensa, pues pueden considerar que se podía haber nombrado, ¿no? Y esto ha pasado con esta última situación, pero también ocurrió al principio con un temporal de vientos intensos en Galicia y bueno, pues sí, puede pasar. Y luego finalmente lo que he comentado, lo de los nombres, ¿no? Es que encontrar nombres válidos para todos los idiomas, pues es complicado. A ver, hacia lo que se quiere converger, pues es al sistema de los ciclones tropicales, ¿no? Que haya 4, 5, 6, 7 listas de nombres, una para cada año, común para todos los países de Europa y que se vayan repitiendo cada año, ¿no? Y si hay alguna borrasca muy adversa, pues se quita el nombre de la lista.
Pero claro, es que en Europa somos naciones muy antiguas, ¿no? Y con muchos idiomas, y es difícil encontrar pues 20 nombres cada año. Claro, si haces 5 listas, encontrar 100 nombres que más o menos sean pronunciables y fáciles para todos los idiomas del continente europeo, pues si no es imposible, yo diría que casi. Es muy complicado, ¿no? Pero realmente debería tenderse a eso. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Ya digo, no sé si ha quedado lo suficientemente confuso todo o algo más claro, pero realmente, bueno, es un sistema que ya digo, en mi opinión, es útil sobre todo para focalizar antes de que empiece el temporal y sobre todo es muy útil después para recopilar información de los efectos adversos y para estudios a posteriori. Pero bueno, tiene su miga, ¿no? Y nada, ya para finalizar, antes de que pusiéramos nombres, también es que me ha venido a la cabeza esto que está pasando con Filomena, ¿no? Que ya nos preguntan mucho, oye, ¿va a venir otra Filomena o qué? Como si ya un temporal de nieve de medio metro fuese Filomena, ya, para siempre. Pues esto mismo, fijaos que en el año 2005 pasó muy cerca de Canarias la tormenta tropical Delta. Y fue tremendo también, ¿no? Hubo muchos problemas con el viento. De hecho, la racha máxima de viento registrada en España, que son 248 kilómetros por hora, porque yo creo que el anemómetro no daba más ya de sí, pues se midió en Izaña el 28 de noviembre de 2005. Bueno, fue tremendo. Hubo el tendido eléctrico de Tenerife, prácticamente quedó inutilizado y fue bueno, pues algo histórico allí, ¿no? Entonces, pasa algo parecido. Yo viví en Tenerife hasta el año 2016, desde el año 2010, y todavía en el 2016, cuando hablabas con algún amigo de allí, ¿no? De la isla, le comentaba, joder, pues he estado mirando un poquito los mapas del tiempo y viene un temporal de viento de la leche. Y decía, otro delta, ¿no? Entonces, bueno, se quedó un poco también ahí en el imaginario, pero no sé, realmente lo del poder de hombre, pues como que casa, ¿no? Que queda pozo ahí y creo que es interesante. A ver si conseguimos un poquito pues estas oportunidades de mejora, llevarlas a cabo. Y ya está, no sé si me he enrollado mucho, José Antonio, la verdad, y bueno, pues si hay alguna pregunta por ahí, estoy dispuesto a contestarla. No, muy bien, no, todo lo contrario, Fidel. Perdón, Rubén. Muchas gracias. En primer lugar, me ha parecido muy interesante. Desde luego has sido capaz de transmitirnos la complejidad en un tema como este con tantos ribetes, yo diría, tantas ramificaciones, tantos aspectos. Se me ocurría viendo el mapa de Europa ese que me recordaba cuando uno veía atlas históricos de Europa. Digo, ostras, parecido, no sé, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. A ver si va a estallar ahí una llama de una situación con una pelea. Así, esperemos que no. Y, y muchas más cosas, ¿no? Esto que has dicho de la Filomena, yo creo que, claro, lo que tú dices se me ocurre, ¿no? Del temporal Gloria, que probablemente fue más serio bajo muchos puntos de vista, como has comentado, ¿no? Pero claro, lo de Filomena también se añadió lo completamente, digamos, inesperado, al menos, ¿no? Para el público, la gente, los capitalinos, que no teníamos la inmensa mayoría ninguna memoria de nada parecido, aunque yo no soy nacido aquí, pero bueno, la gente no. Y es verdad, yo pensaba también que es que yo creo que este tipo de palabras puede algunas acabar incorporadas ya al lenguaje. Yo no descarto que en el futuro la RAE acabe dando carta de naturaleza a alguno de estos términos, porque es verdad que la gente te habla de la Filomena o de que si va a venir, que dicen algunos, por lo visto, bueno, supongo que lo podrás desmentir para tranquilidad de la gente que dice que este año va a haber otra Filomena. Y yo digo, ¿cómo? Digo, bueno, yo soy más bien de climatología, pero creo que mis compañeros meteorólogos predictores, no. Hombre, tú como climatólogo sabrás que las probabilidades de que ocurra otra Filomena son más bien escasas. Es baja, pero bueno, pero no son nulas, No, desde el nulas punto de no. vista puramente estadístico, digo. Exacto. Pero entonces en fin, seguro que podríamos estar de tertulia. Si te parece, voy a leer alguna de las preguntas que tenemos aquí. Vale. Vamos a ver si veo esto. Pregunta Ernesto Rodríguez.
¿quién generó las listas existentes de nombres? Aunque creo que un poco ya lo has contestado, pero bueno, si quieres comentar algo más. Sí, mira, en cuanto a las listas, yo no participo directamente, ¿no? En las reuniones de los distintos grupos de UMENET, porque hay una persona del Centro Nacional de Predicción que es la encargada, ¿no? De estos menesteres. Y no tengo muy claro cómo se eligen los nombres, o sea, cómo se hacen las listas, pero bueno, yo creo que son reuniones entre ellos y aquí también hay cierta heterogeneidad entre los grupos, porque, por ejemplo, el grupo oeste, el de los británicos, irlandeses y los holandeses, sí que ahora también van un poquito más avanzados porque empezaron antes, ¿no? Y, por ejemplo, el MetaOffice promueve un poco la participación ciudadana, porque bueno, pues en sus redes sociales lanza, pues ya en verano, un poquito antes del verano, bueno, para la temporada de Storm Naming, ¿no? Como dicen ellos, del año que viene. A ver, ¿qué nombre queréis con la letra B? Y no estoy seguro de si dejan elegir al público o de una serie de 4 o 5 nombres o no, pues hacen que vote el público. Porque esto es peligroso también, porque claro, si tú lo dejas al criterio de la gente y pues sale el graciosillo de turno y dice, pues la borrasca, qué sé yo, Fidel Castro, y la vota la gente y sale esa, pues sale esa, por decir una, o otro nombre inadecuado, vamos a decir. Entonces, hombre, está bien siempre, ¿no? Que participe el público, pero a lo mejor lo que hace MetaOffice de, bueno, pues toma, te doy aquí 4 nombres con la letra B, me votáis a ver cuál gana, ¿no? Pero de momento en el grupo sureste, ya te digo, yo creo que se elige, bueno, pues entre los delegados de cada servicio meteorológico hacen un listado. Pero es un tema que tiene su intríngulis, porque es que, por ejemplo, este año, pues la borrasca Aurore, bueno, dices Aurore y ya lo estoy diciendo mal, porque es un nombre francés. Pero es que hay por ahí otra este año que es Jean-Louis, que es que tiene hasta un guión. Entonces, claro, hay que intentar que sean nombres sencillos y a poder ser de 2 sílabas o 3 como mucho y cuanto menos tildes, menos guiones y menos cosas tenga, mejor. Pero bueno, pues sí, esa es un poquito la manera de poner los nombres. Sí, efectivamente, como ya comentaste además, la enorme diversidad lingüística que tenemos en Europa es por una parte una riqueza, pero también puede ser complicado, efectivamente. Y luego, es verdad que en estos temas está un poco todo el tema psicológico que se asocia, ¿no? Porque si luego una borrasca, en ese sentido se me ocurría a mí cuando comentaste lo que hicieron aquí en Europa los pioneros, ¿no? De la Freie Universität, ¿no? La Universidad Libre de Berlín. Y ellos, por lo visto, creo recordar, ¿no? Dices que la gente, o sea, que pueden comprar, ¿no? Que, sí. Hombre, de borrasca o de anticiclón. Y digo yo, dijiste, claro, que los anticiclones, como son más persistentes, como que cuesta más. Y digo, ¿y no juega ahí también el hecho de que normalmente, sobre todo ahí, están muy asociados con tiempo bonancible y tal? Y que te hace como mejor publicidad. Claro, es que si tú vas a Alemania, ¿no? Y te plantan ahí un anticiclón de bloqueo en verano y tienen un agosto maravilloso para ellos con sus 30, 32 graditos y claro, se llama Otto, pues imagínate, el Otto es la estrella, ¿no? Del lugar. Pero también es verdad que eso, joder, tiene su riesgo porque con Katrina, ¿no? Bueno, con los huracanes ya sabéis, pues lo que pasa es que se elimina el nombre cuando la situación es catastrófica, el nombre se elimina de la lista. Y claro, últimamente ya los anticiclones o las dorsales, pero bueno, los anticiclones se están empezando a hacer menos gracia porque ya las olas de calor que se están empezando a vivir en Europa ya no es tan divertido, ¿no? Entonces ya no sé hasta qué punto es rentable publicitariamente para la persona comprar un anticiclón. Pero bueno, lo mismo puede pasar con una borrasca, que tú le pones un nombre, te lo compras, ¿no? Además yo creo que esto va como por orden de lista, o sea, tú en septiembre ya puedes comprar para toda la temporada. La borrasca José Antonio, ¿no? Y joder, y luego es una borrasca que te provoca ahí decenas de muertos, pues la Klaus, que es una de las que ya dio pie a pensar que a lo mejor los servicios meteorológicos podían dedicarse a esto de poner nombres, pues el pobre señor Klaus aquel diría, madre mía, con mi nombre, porque esa es histórica también, ¿no? Lo que se ha quedado. Así que, bueno, pues es un poquito... Bueno, Klaus, si es Klaus Hasselmann, ha recibido el premio Nobel ahora. Bueno, sí, ahora... Ha sido rehabilitado.
Sí, 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 sí. yo creo que efectivamente con esto del cambio climático, además, se podría prever que el precio de los anticiclones irá a la baja. Va a bajar, va a En bajar. el futuro irá bajando. Sí, sí. Bueno, continúo con los comentarios o preguntas. Ernesto también te felicita, dice muy informativa e interesante la presentación. Leo aquí, enhorabuena Rubén, gran capacidad de comunicación. Otra de las virtudes de los nombramientos es el uso que hacen las compañías de seguros o el consorcio de compensación de seguros. Klaus, 2009 antiguo, y o Gloria en 2020 se han llevado la palma en cuanto a indemnizaciones. Pero por desgracia no leo aquí quién ha hecho Sí, este pero mira, comentario. otro punto, ¿no? ¿Ves? También para distintos sectores puede tener su importancia el tema del nombramiento, efectivamente. Sí, Es que Gloria fue tremenda, ya digo, nos centramos mucho en Filomena, pero Gloria bueno, causó daños, muchos daños económicos muy, muy cuantiosos, la verdad. sí, probablemente fue así, pero claro, tú también has comentado un tema, me parece también muy interesante eso que has dicho, que yo estaba de acuerdo contigo cuando decías tu opinión en casos como Gloria o incluso como Filomena, que aunque de acuerdo con unos criterios que siempre hay que establecer, obviamente, para cuando se nombra o no, podían haber entrado por los pelos, sobre todo Filomena, no porque en el Teide había Sí, esa porque aquí situación. sopló, sí, sí, Es sí. curioso, pensaba yo, hombre, qué suerte, porque desde luego para mucha gente el tener un nombre que facilita, incluso yo diría, eso que siempre se hace del small talk, que dicen los ingleses, ¿no? El hablar del tiempo y el comentar, el tener un nombre, porque si no, claro, y eso yo tendrías que estarte diciendo, hombre, ahora la tenemos muy reciente, ¿no? Y puedes decir la gran nevada de principios de año, pero claro, ya pasan unos años, ya tienes que acordarte del año, de no sé qué. En cambio, un nombre siempre queda más grabado en la memoria y facilita, digamos, a efectos del público en general, estas situaciones, sobre todo las de gran impacto, sí que parece muy positivo hacerlo y cuando se prevea que va a tener gran impacto en intentar darles nombre, yo creo, ¿no? Sí, pues fíjate, José Antonio, que yo ahí no tengo todavía una opinión muy clara, pero ya hay una corriente por ahí, al hilo de lo que hablábamos, ¿no? De estas olas de calor cada vez más, bueno, más adversas, sobre si nombrar las olas de calor o no, porque es algo parecido, ¿no? Focalizas, ¿no? Lo que pasa es que también, claro, si viene una ola de calor, lo anuncias tanto que yo no sé hasta qué punto merece la pena, ¿no? Que tenga un nombre, pero luego a posteriori viene muy bien, ¿no? También lo que decimos, la famosa ola de calor esta que fue extrema en Estados Unidos, en el noroeste, ¿no? Y suroeste de Canadá, que ahí lo que se ha quedado un poco en el colectivo es lo de la cúpula de calor, ¿no? Bueno, pues la manera esta que tienen los americanos de nombrar las cosas, pero la ola de calor que luego en agosto afectó muchísimo a Turquía, a Grecia, a los Balcanes, con esos incendios tremendos, ¿no? Que le llamaron Lucifer, me parece. Bueno, el nombre es un nombre periodístico, bueno, pero joder, también luego queda, porque esa ola de calor que dejó centenares de miles de hectáreas, ¿no? Quemadas en zonas de Turquía y Grecia, que incendios, pero tremendos. Pues también tendrás, ¿no? A la hora de hacer los estudios y los análisis, pues Lucifer, ¿no? Podría ser la ola de calor de agosto de 2021, ¿no? Pero también tiene un nombre. Luego está, bueno, esta. Luego la dorsal se acercó un poquito a la península y nos dejó también ahí los 47 grados de Montoro y de Alcantarilla y demás, ¿no? Entonces, yo no tengo muy claro si sería positivo o no, pero quizás sí, ¿eh? Y no sé, se podría plantear a lo mejor Habría que algunos. plantearlo. En mi opinión, sí, tiene mucha repercusión porque al fin y al cabo el tema de los nombres básicamente es para, a ver, una cuestión, entiendo yo, sobre todo de repercusión mediática. Ya sabemos que científicamente no hace falta poner nombres, se puede acotar de otras formas, con la fecha, por supuesto, la situación y el lugar. Pero si facilita la comunicación y cada vez como el público va participando más, también con las nuevas tecnologías, el hablar sobre estos temas siempre se ha hecho, siempre se ha hablado del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora las cosas circulan más. O sea que yo creo que lo que facilite la comunicación, si no hay otra contraindicación, mi opinión sería el nombrar las cosas que tengan, como tú también dijiste, con esos criterios, hombre, que tenga previsiblemente un impacto notable, porque si no, no se puede abusar tampoco de las cosas.
Que si nombramos todo, al final pierdes un poco, te vas del objetivo, ¿no? También. Se te olvidan ya los nombres, claro. Eso Tienes es, ahí eso es. una población enorme, ¿no? Hay que ser selectivo, pero sí. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí alguna más. Bueno, enhorabuena Rubén, gran capacidad. Perdón, eso ya lo había leído. Ah, soy Ramón Pascual. El que hizo el comentario anterior relativo también a las compañías de seguro, Ramón Pascual. Pues un saludo a Ramón Pascual. Bueno, y a Ernesto, y a todo el mundo que ha preguntado. Bien. Bueno, yo creo que no tenemos por aquí más y como a lo mejor la gente ya también tiene prisa que estas horas ya con la cena y demás, desde luego el tema a mí me parece que daría para mucha tertulia, muchos comentarios. Reitero las gracias en nombre, por supuesto, de la AME y como de todos los oyentes. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Rubén. Y por lo demás, bueno, quizá me permito anunciar que estamos preparando una próxima edición del Aula Morán, donde vamos a profundizar un poquito en las contribuciones de los 2 premios Nobel recientes en todo este mundo de la meteorología y la climatología en especial, ¿no? De Klaus Hasselmann y de Manabe. Y esperamos hacerlo pronto, es un preanuncio, ¿no? Pero ya se hará en tiempo y forma cuando confirmemos asistencias y demás. Y yo, por mi parte, por lo demás, yo creo que podemos cerrar esta edición. Muchas gracias a todos por la atención y la participación y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias a la AME por la invitación y a las personas que han asistido a la conferencia. Un saludo, buenas noches.